La verdad que la noticia, cuando la recibí, cuando me di con ella el miércoles, dije, necesito hablar de esto con alguien como Olga Rodríguez. Porque creo que, claro, está el caso concreto de Amal Khalil. Las imágenes que hemos visto sobre su funeral son realmente dolorosas. Sabemos que desde Líbano se está denunciando este asesinato como un crimen de guerra de Israel, que me parece relevante. Pero, ¿qué es lo que estamos viendo ya a estas alturas con este nuevo asesinato de una periodista más? Porque van más de 200 asesinados en este periodo, Olga. Bueno, lo que estamos viendo es que mientras acá en la burbuja occidental o europea se habla de alto el fuego, tenemos que darnos cuenta de que Israel llama alto el fuego a seguir violando el alto el fuego todos los días. Desde que pactó el alto el fuego en noviembre de 2024 hasta hoy ha violado el alto el fuego más de 10.000 veces. Estas son cifras proporcionadas por las fuerzas de paz de Naciones Unidas. Es decir, es tal la impunidad que hemos llegado al punto en el que hay 15 periodistas libaneses asesinados por Israel, 262 periodistas palestinos asesinados por el ejército israelí en Gaza, y Amal Khalil es una reportera que es la cuarta periodista libanesa asesinada en pocas semanas por Israel. Amal no era cualquier periodista. Amal era conocida y se la llamaba la voz del sur. Era una mujer de izquierdas, del sur, procedente del sur del Líbano, que llevaba muchos años trabajando para el medio de comunicación Al-Akhbar, un medio de comunicación que se define a sí mismo como un medio progresista, secular, de izquierdas, y fue fundado en 2006 y desde entonces prácticamente todos los días de la vida de Amal Khalil, una crónica de ella desde el sur libanés era publicada por el diario, además de también crónicas audiovisuales en las redes sociales. El diario, como digo, se autodefine como un medio secular, independiente y progresista. Aboga por un Estado no religioso y publica regularmente sobre temas que a menudo se consideran tabú en la región, como el feminismo y los derechos de la comunidad LGTBQ+. Y en 2010, Ibrahim Al-Amin, presidente de este diario en el que trabajaba esta periodista asesinada, describió las ambiciones fundacionales del periódico de la siguiente manera: queríamos que el embajador de Estados Unidos se despertara por la mañana, lo leyera y se molestara. Amal era una tipa muy amable. Yo tuve la oportunidad de coincidir con ella un par de veces en Líbano. Una mujer amable, siempre sonriente, solidaria, siempre daba consejos, te proporcionaba contactos, te contaba cómo estaba la situación. La última vez que la vi fue en Nabatilla, hace unos años, en una ciudad a 70 kilómetros de Beirut aproximadamente, en el sur. Y su asesinato fue absolutamente terrible. A mí me recuerda a un montón de asesinatos de periodistas, no solo en Gaza, no solo en Palestina, no solo en Líbano, también en Irak en 2003. Me puede recordar al asesinato de algunos periodistas por parte de Estados Unidos en Irak. Es decir, ella regresaba de una cobertura con una compañera periodista que ha resultado herida grave, Zainab Faraj. Detrás de ellas iban dos hombres, amigos de ellas, y un primer ataque israelí fue contra ese coche en el que iban ellos dos, que resultaron asesinados. El coche de ellas resultó dañado, ellas salieron del coche, lograron refugiarse en un lugar. Inmediatamente Amal Khalil telefoneó tanto a su familia como al periódico pidiendo auxilio. Fue informado el gobierno libanés y, sin embargo, pese a las solicitudes y demandas del gobierno libanés, en territorio libanés, el ejército israelí que ocupa parte del sur del Líbano impidió el rescate de las dos periodistas, que tuvieron que esperar bastante tiempo allí refugiadas, y se produjo un segundo ataque israelí, un bombardeo contra la casa donde ellas se refugiaban, mientras esperaban a tan solo unos metros, a 500, 600 metros, los equipos de rescate, que no podían entrar porque estaban recibiendo disparos del ejército israelí en suelo libanés. Es decir, es una violación continuada de la soberanía libanesa, del derecho internacional, y una violación del derecho internacional clarísimo. ¿Por qué? Porque primero se producen ataques repetidos en el área donde están las periodistas. En segundo lugar, también se produce un ataque después en el lugar donde las periodistas se refugian. Y además, en tercer lugar, se impide el acceso a los médicos y a los equipos de rescate.
después de ser bombardeada la casa donde están ellas, Zainab Faraj, que ha sobrevivido y ha tenido que ser sometida a una operación dura, comentaba en susurros cómo veía cómo su compañera Amal se dormía y ella le decía: por favor, Amal, no te duermas, resiste. Amal había sufrido quemaduras de estos ataques y pudo ser rescatada Zainab Faraj antes. Cuando la llevaban al hospital también sufrió y recibió varios disparos la ambulancia, y ahí están las huellas de esos disparos, y sin embargo se necesitaron muchas más horas para poder acceder de nuevo al lugar y poder rescatar el cadáver de Amal bajo los escombros. Esto ha producido un enorme impacto en el país. Los periodistas de diferentes medios de comunicación se reunían ayer en Beirut para honrarla, más allá del funeral que tuvo lugar en el sur, porque realmente era una mujer muy conocida y, de hecho, como digo, se la llamaba la voz del sur de Líbano. La impunidad que hay es absolutamente brutal. Ella había recibido, y con esto termino, ella había recibido hace unos meses amenazas a través de su teléfono, procedentes de un teléfono con el prefijo más 972, es decir, procedentes de un teléfono israelí. Se ha averiguado que ese emisor es Gideon Gal Ben Abraham, quien declaró abiertamente, preguntado por periodistas ayer: estas no son personas inocentes, son periodistas afiliadas a Hezbollah, deberían saber que están destinadas a la muerte. Es decir, se está estigmatizando y criminalizando a los periodistas por hacer su trabajo. Y en el fondo lo que está ocurriendo es que cualquier periodista que informe desde Líbano o desde Palestina de las atrocidades que comete el ejército israelí es automáticamente etiquetado como colaborador y marcado por la amenaza y por el posible asesinato. La verdad que escucharte además, Olga, que sabes lo que es estar desde el terreno, es importante porque esta es una información, como bien apuntabas, mientras desde Occidente se habla de alto al fuego, de treguas, estamos narrando que ha pasado esto el miércoles, que es gravísimo, no solamente por lo que supone asesinar a una voz tan conocida que nos habla de la impunidad con la que se siente Israel para asesinar, como nos decía Olga, la voz del sur, que la llamaban Amal Khalil, sino también el hecho de qué alto el fuego estamos hablando, precisamente. Y yo te iba a preguntar, porque me parece relevante para esto también, Olga, como tú decías, de alguna forma se ha vuelto el periodismo en los lugares donde hay conflicto una especie de oficio de riesgo abiertamente, pero no, y esto me parece relevante, no son todos los periodistas. Sabemos que hay periodistas que incluso cuando trabajan en determinados medios o con determinada línea editorial no hay realmente ese problema. Pero sí quería preguntarte abiertamente en estos tiempos de guerra, ¿por qué los periodistas están en la diana de quienes están cometiendo estos crímenes de guerra? Bueno, porque el buen periodismo intenta ser notario de un trocito de realidad, al menos del trocito de realidad que puede ver, que puede contrastar, que puede confirmar. En Gaza, Israel no quiere testigos, sigue sin quererlos a día de hoy. Gaza se mantiene bloqueada para la prensa internacional. Es la primera vez, nunca había ocurrido. Hemos podido tener más o menos dificultades para acceder a determinados lugares. No todos los periodistas logramos, que queríamos entrar, por ejemplo, en Irak para cubrir la invasión ilegal estadounidense, no todos obtuvimos permiso para poder hacerlo. Lo mismo pues, ocurre en otros lugares complicados, ¿no? Escenarios de guerra como Afganistán, como Irak, como tantos otros, como Libia, pero siempre ha habido una parte de la prensa internacional que de una manera u otra ha logrado acceder a esos territorios. En Gaza no. En Gaza, Israel ha logrado imponer una censura absoluta al acceso de la prensa internacional a la Franja de Gaza. Afortunadamente ha habido muchísimos profesionales palestinos que viven en Gaza o vivían, porque han sido asesinados, que han hecho un trabajo excelente y por eso hemos podido ver en tiempo real el genocidio a través de las pantallas de nuestros móviles. Y seguimos viéndolo hoy. Lo que pasa es que ya no aparecen las portadas. En Gaza, ayer, el ejército israelí mató a otras 5 personas, 3 de ellas menores de edad. Esto sigue ocurriendo a diario. En Líbano ha habido, por ejemplo, el 8 de abril, por cierto, aniversario del asesinato de José Couso en Irak por parte del ejército estadounidense. Este 8 de abril fue cuando Israel, violando nuevamente el alto el fuego en Líbano, mató a más de 250 personas en varias matanzas, en varios bombardeos muy continuados en áreas de civiles. Esto sigue ocurriendo y, bueno, pues tanto Israel como por ejemplo el ejército estadounidense han demostrado de manera continuada que no quieren testigos y que quieren
de alguna manera, amordazar a la prensa. Y muchas veces lo consiguen, porque cuando atacan a lugares donde vive la prensa o donde trabajan los periodistas, muy a menudo lo que ocurre en las siguientes horas es que hay una oscuridad informativa, porque los periodistas tratan de ponerse a salvo, tratan de trasladar a los hospitales a sus heridos, lloran a sus muertos y tratan de rumiar y tratar de desanudar ese trauma inmediato que se provoca cuando se produce un ataque de estas características, porque no hay nada más duro, no hay nada más violento que la muerte de un ser humano provocada por la violencia de seres humanos, ¿no? O de un ejército. El asesinato de Amal Jalil es un suma y sigue. La impunidad de ayer ha logrado aumentar la impunidad de hoy. Y si seguimos sin demandar, sin exigir y sin lograr que nuestros gobiernos sean más firmes a la hora de defender el derecho internacional y la protección de la prensa, la impunidad de hoy abrirá nuevos espacios para una impunidad mayor mañana. Por lo tanto, somos sistemáticamente objetivos toda la prensa que intenta desvelar lo que ocurre y que está ofreciendo datos fundamentales que prueban que hay crímenes masivos provocados y causados y producidos por las acciones del ejército israelí. Datos que en muchos casos han llegado a las mesas de la Corte Penal Internacional o de la Corte Internacional de Justicia, que por cierto, la Corte Penal Internacional tiene 11 jueces y fiscales sancionados por Estados Unidos por intentar hacer su trabajo. Una cosita más sobre Amal Jalil que me había olvidado antes, ¿no? Ella en enero dio una entrevista a un periódico libanés en la que explicó que su crianza, todo lo que vi, leí y viví, moldeó la forma en que entiendo las causas y las luchas de la gente. Desde los 12 años yo solía leer a Safir todos los días, que era un medio de comunicación, ¿no? Y decía Amal, mi padre lo traía a casa y se convirtió en mi ventana al mundo desde nuestro tranquilo pueblo. A través de ese periódico de izquierda aprendí sobre taxistas, sobre agricultores, sobre la gente pobre que vive en el sur del Líbano, en el sur de mi país. Y luego en la secundaria conocí a gente comunista y sentí que los revolucionarios de los que había leído durante mi infancia estaban de repente frente a mí. Es decir, este empeño que hay desde algunos discursos europeos de ofrecer una imagen uniforme y homogénea de las sociedades árabes no se corresponde con la realidad. En Líbano hay gente de izquierdas que defiende la soberanía del sur del Líbano, ¿no? ¿Y qué pasa en el sur del Líbano? Que hay muchísima gente trabajadora, pobre y abandonada y condenada a vivir en los márgenes. Esto también es importante a la hora de poder entender Líbano. La verdad que, Olga, qué importante, como digo, tener tu voz. Me quedo además con ese titular potente, ¿no?, de Israel no quiere testigos. Que creo que esta es la clave, además de, por eso la operación también contra aquellos que narran el genocidio. Y por eso también tan importante el trabajo que hacemos para hablar de ellos. Ese suma y sigue que decía Olga. De hecho, hay una foto, hay una imagen que ponemos en pantalla que me la acaba de pasar ahora también Arantxa Tirado, que me parece muy potente porque todas esas personas que están en esa foto, todas son periodistas, Líbano, todas han sido asesinadas. Todas esas personas han sido asesinadas intencionalmente por hacer lo que Olga también nos está narrando, que hace el periodismo, que es en efecto ser notario de un pedacito de tierra, un pedacito de mundo y por tanto narrar las injusticias que se están cometiendo para que todos, todas y todes estemos enterados de los crímenes que se están cometiendo. Hablemos de ellos porque ellos son los que nos permiten hablar de lo que está pasando. Olga Rodríguez, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por esa valentía siempre y esa, yo voy a decir, esa maestría para enseñarnos a otras a hacer periodismo. Gracias por haber estado con nosotras. Gracias a vosotras.